Misterios a la Orden. La carta sellada en 1783 que contenía eventos del siglo XXI. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy desenterraremos una historia que ha sido escondida, archivada y negada durante más de 2 siglos. Una carta, escrita a mano en el siglo XVIII, sellada con cera negra, guardada por generaciones en una biblioteca privada y finalmente abierta ante testigos, para revelar predicciones imposibles. En su interior, estaban descritos eventos que solo ocurrirían más de 200 años después. Avances tecnológicos, catástrofes naturales, pandemias globales, y una advertencia final que parece referirse a nuestro presente. ¿Fue una coincidencia, una falsificación hábil o la prueba definitiva de que el tiempo no fluye como creemos? Hoy conocerás la inquietante historia de la carta sellada en 1783 que contenía eventos del siglo XXI. La historia comienza en París, en el convulso año de 1783. Francia estaba sumida en tensiones sociales, económicas y políticas que muy pronto desembocarían en la revolución. En medio de ese clima inestable, un noble retirado y erudito autodidacta llamado Louis-François de Montlhéry vivía apartado en su château familiar en Normandía. Era un hombre obsesionado con la alquimia, la astronomía y los textos antiguos. Había viajado por Egipto, Italia y Persia, y era conocido por mantener correspondencia con otros filósofos oscuros de su época. Según los registros familiares, Montlhéry afirmaba haber recibido instrucción directa desde la fuente durante un retiro espiritual en Alejandría. Tras su regreso, se encerró durante meses en su biblioteca personal y en una noche de noviembre, selló una única carta en papel de lino, escrita en tinta extraña que tardaba horas en secar, y la depositó en un cofre de madera junto a una advertencia grabada: no abrir antes del año 1995. Durante casi 2 siglos, la carta pasó de generación en generación, respetando la voluntad de su autor. Los descendientes de Montlhéry se comprometieron a no romper el sello hasta que se cumpliera la fecha. En 1995, el último heredero directo, Jean-Baptiste de Montlhéry, murió sin dejar descendencia, y el château fue donado al Estado francés, junto con su biblioteca. Fue allí, en medio de manuscritos antiguos y pergaminos olvidados, donde se redescubrió el cofre. Los historiadores creyeron que se trataba de un objeto ceremonial sin valor. Pero uno de los conservadores del Museo Nacional de Historia de Francia, la doctora Cécile Montfort, notó que la carta tenía un sello de cera negra con un símbolo hermético: un ojo abierto entre 2 círculos concéntricos. Intrigada, solicitó permiso para abrir la carta, y lo que encontró dentro cambiaría su vida y la de quienes la rodeaban. La carta, de 3 páginas completas escritas en un francés arcaico y formal, comenzaba con una introducción curiosa: si este mensaje ha sobrevivido al tiempo, es porque el tiempo ya ha sido escrito. Luego, el autor, Louis-François de Montlhéry, declaraba haber tenido una visión prolongada y lúcida de lo que está por venir, revelada no por sueños ni profecía, sino por un mecanismo oculto de la naturaleza que me ha sido permitido observar. A lo largo de las páginas siguientes, la carta describía una serie de eventos con detalles tan precisos que nadie podía creer que hubieran sido escritos más de 2 siglos antes. Enumeraba, por ejemplo, el surgimiento de una caja negra de voces que viaja por el aire, refiriéndose a los teléfonos celulares. Mencionaba carretas sin caballo movidas por fuego líquido, una clara alusión a los automóviles, y hablaba de una guerra doble, con humo que cubre el mundo y pájaros metálicos que dejan caer fuego sobre ciudades. Descripciones que coincidían escalofriantemente con las 2 guerras mundiales. Aún más perturbador, detallaba la caída de torres gemelas en una ciudad costera occidental al inicio del siglo XXI, un pulmón invisible que asfixia a las masas, coincidiendo con la pandemia del COVID-19, y la llegada de una tormenta solar que altera las brújulas del mundo. Pero lo más aterrador era el párrafo final: cuando el año doble sea igual a la cifra de juicio, 20 a 20, y las voces del mundo se reúnan en redes invisibles, llegará el desdoblamiento. Entonces verán lo que no deben, y sabrán lo que no pueden ignorar. El tejido se rasgará, y el flujo será libre. No teman la disolución, porque no es el fin, sino el regreso. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Tras la lectura de la carta, se convocó a un equipo de expertos en lingüística, historia y documentación forense para verificar su autenticidad. Los análisis de tinta, papel y caligrafía coincidían con materiales usados en la década de 1780.
No se encontraron signos de falsificación, cortes, ni alteraciones modernas. La tinta contenía compuestos orgánicos que ya no se usaban desde el siglo XIX. Las pruebas de carbono 14 y fluorescencia confirmaron que el documento no había sido manipulado en los últimos 150 años. La carta era real, y lo que decía, simplemente, no podía serlo. El descubrimiento fue filtrado a círculos académicos selectos, pero el gobierno francés, temiendo el pánico y la especulación, declaró el hallazgo como no concluyente y selló el cofre bajo protección estatal. Sin embargo, alguien filtró fotografías del manuscrito, y en 2001, un fragmento apareció publicado en una revista de ocultismo alemana. Desde entonces, miles de investigadores han tratado de comprender cómo Louis-François de Montlane pudo haber descrito con tanta claridad eventos del futuro. ¿Tuvo visiones? ¿Accedió a una fuente de información desconocida? ¿O fue el intermediario de algo más? La teoría más fascinante proviene del Dr. Armand Delacour, un físico teórico que trabajó en proyectos secretos durante la Guerra Fría. Según Delacour, el contenido de la carta coincide con un modelo cuántico que plantea que el tiempo no es una línea recta, sino una red en la que ciertos nodos pueden acceder a ecoinformación de otras épocas. En sus palabras, Montlane no predijo el futuro. Accedió a un momento de colapso temporal en el que su conciencia resonó con la nuestra. Es como si el siglo XXI le hubiera hablado, desde sí mismo. Esta teoría fue rechazada por la mayoría de los académicos, pero en círculos esotéricos, la figura de Montlane comenzó a tomar un nuevo significado, no como profeta, sino como viajero de la mente. En paralelo, una serie de incidentes comenzaron a inquietar a quienes habían tenido contacto con la carta. La doctora Montfort, quien la descubrió, fue encontrada en estado de shock en su oficina 2 semanas después. Solo repetía una frase: lo que está escrito, ya pasó. No volvió a hablar, fue internada en una clínica psiquiátrica y hasta hoy permanece en silencio. Otro de los investigadores del equipo murió en un accidente automovilístico en circunstancias extrañas. Su coche explotó tras encenderse sin causa aparente. En su cuaderno personal, dejado en su despacho, había una nota manuscrita que decía: el flujo ha comenzado. Ya no somos observadores. Años después, otro documento apareció, una carta que Montlane habría escrito en 1785, dirigida a su amigo el conde de Saint-Germain, el legendario alquimista inmortal. En ella, Louis-François escribe: tú has caminado entre los siglos. Yo he escuchado sus voces. Tal vez no somos tan distintos. El tiempo ya no es un muro, sino una puerta. He visto lo que vendrá, y temo que no podamos detenerlo. Esta carta nunca fue publicada oficialmente, pero fue filtrada por un bibliotecario anónimo del Vaticano, y hoy forma parte del mito de Montlane. Pero el misterio no termina allí. En el año 2020, coincidiendo con la pandemia global, un grupo de arqueólogos en Egipto descubrió un mural en una tumba no catalogada en Saqqara. En él, aparecía un hombre vestido con ropajes franceses del siglo XVIII, apuntando a una caja sellada con un ojo entre círculos. A su alrededor, símbolos egipcios que decían: el que escribe lo que aún no ha ocurrido. El parecido entre el rostro del mural y los retratos de Montlane fue inquietante. Algunos creen que el noble francés había descubierto un saber ancestral, un mecanismo antiguo que le permitió vislumbrar la totalidad del tiempo. Otros creen que fue parte de una red secreta de guardianes del conocimiento, cuyas raíces se pierden en la antigüedad. Hoy, el cofre original permanece bajo resguardo en un archivo gubernamental francés, y solo se puede acceder a él con autorización directa. Las copias de la carta, sin embargo, circulan en la red. Algunos aseguran que hay partes que no se han revelado, que en la última línea, censurada por quienes la custodian, se menciona una fecha aún futura y un nombre. Un nombre que cambiará el rumbo de la historia. Otros dicen que la carta fue solo la primera, que hay más, que otros escribieron lo que vieron y que, como Montlane, dejaron sus mensajes sellados, esperando el momento en que la humanidad esté lista. ¿Y tú, qué harías si hoy recibieras una carta escrita hace siglos, que describiera tu vida actual? ¿La creerías, o te preguntarías quién te está observando a través del tiempo? No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.